padres y hermanos, sean ustedes bienvenidos a nuestro culto de alabanzas y adoración de nuestra Iglesia Misión Bautista Vida Eterna de Querétaro. Es mi todo, mi primer amor, eres el fuego de mi corazón, eres el bello aroma de mi flor, eres mi aire, mi respiración, lo más valioso que pude tener, eres el agua cristalina que sacia mi ser, eres la senda de mi caminar, eres mi cielo, mi tierra y mi mar, eres el mapa en mi navegar, eres el aire de mi respirar, el gran tesoro que siempre busqué, eres el gozo de mi vida que tanto esperé, eres mi Señor, mi primer amor, eres el motor de ese corazón, Señor, eres mi pasión, mi mejor canción, eres la razón de que pueda alzar mi voz para poderte decir que eres mi primer amor. Eres la vela de mi embarcación, eres mi mar, mi barco y mi timón, eres mi brújula, mi orientación, eres mi luna, mi estrella y mi sol, el gran tesoro que siempre busqué, eres el agua cristalina que sacia mi ser, eres mi Señor, mi primer amor, eres el motor de ese corazón, Señor, eres mi pasión, mi mejor canción, eres la razón de que pueda alzar mi voz para poderte decir que eres mi primer amor. Eres mi torre fuerte, mi canción, mi sol, eres esa llama que me inflama el corazón, eres mi buena suerte, mi primer amor, eres mi alegría, eres tu inspiración, eres mi torre fuerte, mi canción, mi sol, eres esa llama que me inflama el corazón, eres mi buena suerte, mi primer amor, eres mi alegría, eres tu inspiración. Eres mi Señor, mi primer amor, eres el motor de ese corazón, Señor, eres mi pasión, mi mejor canción, eres la razón de que pueda alzar mi voz, eres mi Señor, mi primer amor, eres el motor de ese corazón, Señor, eres mi pasión, mi mejor canción, eres la razón de que pueda alzar mi voz para poderte decir que eres mi primer amor. Salmo 111, versículo 1 al 3. Dios cuida de su pueblo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Los invitamos a que nos acompañen a cantar nuestras alabanzas.
ni más temor, pues estas cosas pasarán. Aquel que en el trono sentado está, dijo todo nuevo hago hoy. Y me dijo, escribe estas palabras, pues fieles y verdaderas son.
La palabra de Dios, contenida en este libro, es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejar de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Hola mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos a este culto de alabanza y adoración. Estamos culminando esta parte, esta sección, esta serie dentro de las predicaciones del Sermón del Monte que se llama Más allá de la excelencia, en su 7º capítulo, y el título de este sermón es El derecho a amar. Y está basado en Mateo 5, 43 al 48, que dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te pedimos, Señor, que nos des oídos abiertos, corazón sensible para esta enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por usarnos a pesar de lo que somos, de nuestras imperfecciones, de nuestra naturaleza pecaminosa, pero a ti te ha placido que tu palabra crezca a través de la predicación, Padre bendito. Úsanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una palabra difícil. El Señor cierra con broche de oro esta parte del sermón, sin lugar a dudas, más importante en la historia de la humanidad. En esta parte 7 llegamos a esta predicación número 7, esta última de esta serie. Después de las bienaventuranzas, el Señor nos marca una ética más alta, más grande y más fuerte. Una ética por arriba de lo del mundo. Así lo concibió el Señor. Primero las características de los ciudadanos del reino en las bienaventuranzas, y después nos ha hablado de 6 aspectos importantes de esta ética cristiana, que no solo cumplen a cabalidad la ley mosaica, es decir, la ley dada por Jehová a Moisés, y que normaban al pueblo judío, y que por supuesto rebasaban con creces a las costumbres y las tradiciones que tenían para el momento en que el Señor llegó. Y esta ética cristiana es mucho más allá, por eso titulamos esta serie como Más allá de la excelencia. El pesado y difícil entramado de reglas que los fariseos y los escribas habían creado y que se habían convertido más que en una bendición, en una pesada carga sobre el pueblo. Es el problema del legalismo. En el legalismo, porque se busca cumplir a cabalidad, pero de una manera en donde se pone por encima al ser humano y no a la gracia de Dios. Estos 6 aspectos marcaban un contraste entre lo que era y lo que tenía que ser a la luz de los ojos de Cristo. Él viene como legislador a poner una ley nueva, más alta, más grande, más fuerte, más allá de la excelencia. Y deja este último aspecto, el más trascendente, el principal. Este punto es el culminante. Y lo hace así porque se llega al número 7 en la numerología judía. El número 6 es el número de la imperfección y de lo incompleto. Así que con este último aspecto completa los 7 que quiere el Señor tratar. Es el número perfecto, el número divino, el número 7, el número de Dios.
Y deja esta parte importante, culminante, la parte que los teóricos han marcado como la parte medular del Sermón del Monte para conseguirlo. Ya para nuestro idioma el sufijo ble significa propicia o que facilita, que ayuda a alcanzar algo. Así que pongamos algunos ejemplos. Algo saludable es algo que propicia la salud. Hay quien mira, por ejemplo, un muñeco de peluche enorme, bonito, y lo toca y su textura es suave y dice que es muy abrazable. Y eso mismo se aplica a las personas. Alguien que es cortés, que es educado, que ayuda aun cuando no lo solicitan, que es sincero, que tiene un trato agradable. Es decir, que su forma de conducirse propicia, facilita y ayuda a agradar a las personas. Por eso el sufijo agradable. Y decimos que es amable. ¿Qué quiere decir ser amable? Que es fácil de amar, que propicia y facilita que se le pueda amar. Bueno, ahora entendemos la connotación del término amable. Y el Señor quiere que amemos no solamente a los que son amables. Aprender a querer a alguien que es amable es sencillo, mucho más sencillo que pretender hacer esto mismo, quererle, amarle a alguien soberbio, a alguien grosero, a alguien flojo, a alguien indiferente, a alguien mentiroso. Quizás está ahorita usted pensando en alguien en especial, pero es difícil amar a alguien que le calumnia, que le persigue, que le aborrece. Qué difícil sería amarle. A alguien que le ultraja. Amar a alguien que le hace esto es otro nivel. Y es lo que el Señor quiere que consigamos. Esto es ir más allá de la excelencia. Y esto solo es posible si está Cristo en nuestro corazón. Llegar a comprender a cabalidad esto es porque tenemos que llegar a comprender cómo nos amó Él. Él no nos pide nada que no esté dispuesto a hacer. Y Él nos muestra esto. En la cruz del Calvario cumple en su totalidad esta palabra. Esto que Él demanda a sus discípulos de entonces, los oyentes originales y los de ahora. Ahí, después de ser humillado, torturado, clavado en la cruz, oró al Padre pidiendo perdón por los torturadores y les justificó ante el Padre por su ignorancia. Perdónalos, no saben lo que hacen. Así que el Señor nos muestra que esto es factible, nos demuestra es que esto que pide Él lo hace y nos hace también pensar en que si le tenemos en el corazón nuestro, si somos verdaderamente cristianos, tenemos que buscar cumplir lo que nos mandata. Vamos a la primera enseñanza y se llama De tal manera nos amó. ¿Han escuchado una alabanza que dice así? De tal manera me amó, que su vida no escatimó. De esa manera quiere que amemos. Y en el versículo 43 dice, ¿oíste qué fue dicho? Nuevamente contrasta lo que es la ley mosaica, lo anterior, lo previo, con lo nuevo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Con eso bastaba para cumplir la ley. Pero el Señor está legislando y nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajen y os persigan. Jesús ha mostrado que el amar es una decisión y que esta decisión se base y se fundamente en una voluntad que a su vez tiene que ser traducida en acción. Hay un dicho popular que dice, hechos son amores y no buenas razones. Usted dice amar a alguien, debe estar sustentado en hechos esto de decir amar a alguien. Y esto es voluntario, como también voluntario es ejercer este derecho. Usted decide a quién amar o a quién no amar. Pero lo que el Señor nos pide es amar a todos. Para nosotros en nuestro idioma el amor es una sola palabra y expresa sentimientos profundos, pero
pero es difícil a veces entender cuando hay tantas connotaciones. Por ejemplo, para entender la diferencia entre cariño y el amor intenso. Una canción muy famosa de los años 80, me parece, de un autor que se llama José Pérez Botija, que compuso esa canción y que fue un éxito en la voz de José José, llamada Amar y Querer, y que marca precisamente las diferencias entre ambos sentimientos, entre amar y querer. Y en su coro dice que ambos sentimientos, pero que no es igual amar que querer. Para los griegos era más sencillo porque no tenían ese problema. Usaban 4 palabras diferentes en relación al amor. Storgein, como verbo de storge, que se refiere al amor filial, al amor entre padres e hijos. Esa era una de las palabras. La otra palabra era eros, que describe el amor sensual entre un hombre y una mujer. Describe la pasión humana. Era la segunda palabra. La tercera era filia, que describe el amor nacido de una amistad profunda e íntima. Y el último es al que se refiere el Señor en este momento. Filia es eso, aprender a amar a la gente que es cercana a nosotros, al amigo, al que siempre está ahí cuando tenemos problemas. Se puede tener un amor filial, pero lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos mandata, es lo que es la última palabra en griego, que quiere decir agape. Y agape indica un amor fundamentado en una buena voluntad, pero es una buena voluntad a toda prueba, con bondad, amar con bondad, que no dependa del comportamiento de la otra persona, que no importa que sea grosero, que sea injuriador, que sea ofensivo. Es más, no importa que seamos objetos de su maledicencia. No debemos dejar que el rencor, la amargura llene nuestro corazón y desplace la benevolencia que nos pide Jesús. Ese tipo de amor es el amor que tiene Dios a los humanos, porque nos ama a pesar de lo que somos. No nos ama por nuestros actos, no nos ama por ser justos, no nos ama porque somos perfectos y no pecamos, no nos ama por ser buenos, nos ama a pesar de lo que somos, nos ama aunque no hayamos hecho nada para ser merecedores de ese amor, porque entonces no sería un amor de tipo agape, que es inmerecido, sino sería una retribución justa. Hay quien dice yo soy bueno, yo no peco, entonces sería justo esa retribución, un pago a nuestro comportamiento, pero todos sabemos que no es así. La palabra de Dios nos dice que ese es el tipo de amor que el Señor tiene en mente para que nosotros lo ejerzamos. Es el tipo de amor que demanda a los cristianos, ese agape, ese amor inmerecido por las otras personas, y es el mismo que tiene Dios a nosotros. Es el tipo de amor, por ejemplo, al que se refiere el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese de tal manera nos está hablando precisamente de una manera específica de amar, y es este agape. Eso es a lo que se refiere ese de tal manera, la entrega de Dios hacia nosotros, ese amor tan grande fue entregar a su Hijo por amor a nosotros. Su entrega fue total, absoluta e inmerecida. Y si eso no nos asombra, y si eso no nos mueve, y si eso no nos conmueve nuestro corazón, tenemos un corazón endurecido. Es lo maravilloso del amor de Dios, que pese al actuar de los humanos Él nos ame, que pese al actuar de los humanos Él haya venido, se haya encarnado y haya dado la vida en la cruz del Calvario por nosotros, pese a lo que somos. Nos dice Pablo en la carta a los Romanos 3:10 al 14, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
su boca está llena de maldición y de amargura. Por ello, precisamente por ello, es que es increíble el amor de Dios por los seres humanos. Pablo nos retrata de cuerpo entero. Pablo nos muestra tal cual somos y nos muestra nuestra falibilidad, nuestra infidelidad a Dios, y nos muestra que a pesar de esto, Dios nos amó porque nos abre la puerta. Igual en Romanos más adelante dice, nada nos separará del amor de Dios. Pero ese que nos tiene agarrados y que no nos deja separarnos es Dios mismo, porque nos ama tanto, que ha venido a encarnarse y a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz ha bendecido a quienes le golpeaban, ha rogado por ellos, ha orado por ellos, ha intercedido por ellos ante el Padre. Así que Jesús quiere este amor tan grande, este agape, un amor que no merecemos y un amor que puede que no merezca la persona en que usted pensó cuando oyó la descripción, pero el Señor nos demanda que le amemos de esa misma manera. La segunda enseñanza nos dice el derecho de amar con acción. El Señor nos pide en los versículos previos no pagar mal por mal, y ahora nos dice de manera muy clara cómo pagar con bien al mal que nos desean o que nos hacen otras personas. Y decíamos, en el agape implica voluntad y acción, que sean manifestaciones externas de ese sentimiento interno, y para ello utiliza verbos. El Señor utiliza verbos que son mandatos, que muestran la respuesta que Jesús quiere de sus seguidores, de usted, de mí, de todos los que nos llamamos cristianos, como respuesta a los agravios. Y el primero de estos verbos es amad a vuestros enemigos. Es el mandato central. Amad de tal forma que no importa lo que hagan, amadlos. Y la palabra de Dios nos dice cómo amarlos. Pablo mismo también en 1 Corintios 13, del 4 a la primera parte del versículo 8 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Podemos? Esa es la pregunta. Solos no. Con Cristo en nuestro corazón sí se puede. Hay alguien que le insulta, hermano, hermana. Hay alguien que le agravia. Hay alguien que le calumnia. Ámelo. ¿Le hacen caras? ¿Le dicen mentiras de usted? ¿Le han despojado? ¿Le quieren hacer mal? Ámelos. ¿Le tratan con indiferencia? ¿Le han provocado problemas en su trabajo, en su escuela, en su barrio, con los vecinos? ¿Le han avergonzado? ¿Le han encarnecido? Es decir, se han burlado. Ame. Y todo esto le hicieron a Jesús, y por eso, y aún por alguien que se lo hizo, oró y murió en la cruz del Calvario. Bendecid a los que te maldicen. Es el segundo verbo, bendecid. Hay gente que desea causar daño y genera catástrofe, desea lo peor. Invoca a sus falsos dioses, a las falsas deidades del mal para que actúen sobre otras personas. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué? Si yo no le hice nada. A ellos pide Jesús que roguemos a Dios, al Dios verdadero, porque los bendiga. Que en lugar de daño les deseemos bien. Que en lugar de mal les deseemos bienestar. Y por lo tanto, no dejar lugar a malos pensamientos hacia esas personas que nos maldicen. Y mucho menos proferir de nuestra boca maldiciones. Si en verdad que Jesús está en su corazón, entonces no debe de haber siquiera la posibilidad de que salga de la boca maldiciones.
El tercer verbo que el Señor nos dice es haced, haced, haced el bien. Alguien les aborrece, les detesta, les odia. Para alguien es usted execrable. Quizás esté justificado o no. Quizás no lo ganamos, esa animadversión. Tenemos que analizarlo muy bien. Pero aun si no estuviera justificado, el Señor nos pide ser y hacer el bien para estas personas. Hacer el bien implica entonces la voluntad de realizar hechos orientados al bien de las personas, incluso por aquellos que nos odien. Es obrar en su beneficio, no solo cuando tengamos oportunidad, sino incluso buscar la oportunidad y propiciarla. No es hacer el bien solamente si se puede o si se presenta la oportunidad, es propiciar incluso las condiciones necesarias para hacer el bien por aquellos que nos odian, por aquellos que nos aborrecen, por aquellos a quienes caemos gordos. Es lo que el Señor demanda. Y el último verbo es orar por los que los ultrajan. Orar es ponerlos en las manos de Dios. Orar es interceder por ellos, aunque humillen, aunque denigren, aunque hablen mal de ti, aunque te calumnien y te persigan. En ese momento, cuando el Señor escribió el Sermón del Monte, el Señor ya era calumniado, denigrado y ultrajado. Y lo sería lo máximo con ese juicio falso, plegado de mentiras y de calumnias, ilegal porque ni siquiera estaba fundamentado, y el resultado fue una enorme injusticia. Murió el justo por los injustos y oró mientras le ultrajaban. Amor en acción. Qué difícil demanda el Señor, pero todo esto y más hizo Él y nos puso el ejemplo. ¿Qué hacéis de más? Es la tercera enseñanza. Nos dice en los versículos 45 de este capítulo 5 de Mateo, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahorita vamos a analizar algunos de estos aspectos, porque algunos nos atañen, son actuales, están aquí entre nosotros. Dios bendice, nos dice esta palabra, a creyentes e incrédulos, a justos e injustos. El sol, la lluvia, son para todos, incluso para quienes agradecen a la naturaleza o al universo, y no al creador de la naturaleza y al universo. Jesús nos dice una cosa, para que seáis hijos. Bueno, y si somos hijos, entonces debemos parecernos al Padre. No es por obras, reitero, no es por obras, pero sí tenemos que tener las características del Padre. Un hijo se parece al Padre, puede ser físicamente, pero si no también en carácter, en la manera de hablar, en la manera de conducirse, en la manera de vivir. Tenemos que parecernos al Padre. Es la demanda de Jesús, tener rasgos del Padre, actuar igual con los semejantes y con los enemigos, mostrar piedad, amar a los amables, pero también con los enemigos, con los adversarios, perdonar con facilidad, no guardar rencor, actuar con benevolencia. ¿Qué recompensa tendréis?, pregunta el Señor. Pues la recompensa es ser hijos del Padre, irnos acercando a su semejanza. Reitero, no por obras, sino por manifestar con acción, tener el corazón de Dios en lugar de nuestro corazón endurecido. Que nos hayan trasplantado el corazón de Dios para que sea este el que nos mueva, el que nos motive, el que nos lleve a esta fe y a este amor en acción, para poder tener una ética cristiana por encima de lo que marcaba la ley mosaica, por encima de la costumbre y la tradición, por encima del legalismo, por encima de los valores del mundo. Y después menciona algo que nos atañe muchísimo.
eso de saludar solamente a los conocidos y no saludar a toda la gente. ¿Cómo recibimos a la gente nueva en la iglesia? ¿Saludamos a los nuevos? ¿Les hacemos sentir que son bienvenidos? ¿Les hacemos sentir el amor cristiano? ¿O solo nos reunimos en un grupito reducido de los cristianos ya conocidos? Platicaba yo con un pastor y me decía que en su comunidad, que no voy a decir, había iglesias en donde había cierto clasismo. Les hacían sentir a algunas personas que no estaban en el lugar apropiado. En una iglesia, Dios mío, ¿qué es esto? Hay clasismo en nosotros. A veces discriminamos por grupo étnico, o discriminamos por nivel socioeconómico, o discriminamos por ingresos, o discriminamos por empleos, o por el círculo social, o por la zona donde se vive. Y si esto no es bueno en el mundo, mucho menos en una iglesia. ¿Y saben qué? Conocí un caso en donde querían rechazar a algunas personas por ser pecadores. ¡Cuánta soberbia! Tenemos que actuar por encima de lo que hacen los incrédulos, que son los gentiles de ahora, pero no debemos rechazarlos, sino debemos ser para ellos los actuantes, quien les lleve la palabra, quienes les acerquen el evangelio de Cristo. Ellos deben ser la población objetivo, el campo de trabajo de la iglesia. Ser perfectos no es alcanzar la perfección de manera automática. También leí sobre algunas doctrinas blasfemas que hablaban de una santificación posicional. Esto es, automáticamente al momento de convertirse eran perfectos y perfectamente santos. Sin embargo, eso no es cierto, no tiene una base bíblica. La conversión es únicamente el primer paso de la santificación, pero seguimos siendo pecadores y seguimos siendo imperfectos, y si no lo reconocemos de esa manera es que estamos pecando de soberbia. Debemos de hacer consciente y voluntariamente nuestra vida, ponerla en las manos de Dios. Sabernos pecadores nos permite humillarnos diariamente, porque diarias son también sus misericordias. Apelar a esa misericordia, esa piedad, ese amor de Cristo que diariamente nos bendice. Y solamente así podemos avanzar y transformar y caminar en ese camino de la santificación, del cual la conversión es solo el primer paso. Así que debemos cerrar el camino a la soberbia, a la apatía, a la inacción. Santiago nos dice en Santiago 2, versículos 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La finalidad de la iglesia, la finalidad de toda congregación debe ser llevar el evangelio del perdón, el evangelio del amor que nos demanda el Señor en esta parte del Sermón del Monte. Y aquellos que no conozcan la palabra, que viven con los valores del mundo, darles a conocer los valores más elevados que el Señor exige. Y no solamente eso, sino dar un buen testimonio, propiciar con nuestro testimonio que la gente se acerque al evangelio, y no por el contrario, no espantarlos, no decir, miren qué testimonio, dice que es cristiano, pero su comportamiento es igual al del mundo. Por eso el Señor quiere contrastar los valores éticos del mundo, lo que decía la ley, para una ley nueva, una ley fundamentada principalmente en el amor. ¿Cuál es el desafío, mis hermanos, que tenemos aquí? Terminamos el capítulo 5 de Mateo, lleno de desafíos todo, alcanzar una ética nueva, una ética cristiana por arriba de estos valores del mundo, acercarnos a Dios, acercarnos a su semejanza. No es a su forma física. Cuando alguien dice, nos hicieron a semejanza de Dios,
piensan en la forma física, los incrédulos. No, Dios no tiene forma física porque es espíritu. Por más que pretendemos con el antropomorfismo darle una forma física, la semejanza a la que tenemos que buscar es la semejanza de su carácter, de su ejemplo, de su fidelidad, de su amor. Parecernos a Él y buscar hacerlo conscientemente, seguir hasta el fin, persiguiendo esta meta con voluntad, con constancia, pero a la vez con humildad, a la vez reconociéndonos incapaces, humillándonos y rogando por su gracia y su sabiduría. Nuestra vida no es más que barro, no es más que lodo, pero en las manos del alfarero divino nos puede hacer algo útil. Roguemos por sabiduría y por fuerza. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo se termina de crecer? ¿Cuándo terminamos de santificarnos? ¿Cuándo terminamos de irnos acercando a su semejanza? La palabra de Dios tiene una respuesta hermosa. En el Salmo 17:15 nos dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El Señor quiere que vivamos con una ética más allá de los valores del mundo, más allá de lo que nos marca la ley, más allá de lo que nos marca el legalismo, el tradicionalismo, las costumbres. El Señor quiere que acerquemos nuestra forma de vivir, nuestro carácter, nuestra personalidad a lo que Él hizo y cómo actuó en su ministerio terrenal, cómo Él caminó con perfección en la tierra. Y hasta que despertemos a su semejanza es que entonces podremos estar satisfechos, no antes. Y esto es un desafío a tener un estilo de vida más allá de la excelencia. Padre bendito, gracias Señor, gracias te damos por esta hermosa palabra, Señor. Gracias porque nos desafías, nos exhortas, nos empujas, nos muestras los contrastes que hay entre la ética cristiana y lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. En Jesucristo